Ahora invitamos a la doctora Ruti Paola Ortiz, viceministra de Energía, para que nos hable sobre la visión país para la introducción de energías renovables. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la ANDI. Un saludo a todos los asistentes, a los empresarios, a los gremios y a los miembros del Gobierno Nacional que participan en este tema. Le contaba a Alberto respecto de la invitación, que es muy importante, prioritaria para nosotros, al punto de que a pesar de que hoy estamos en discusiones completamente determinantes para el sector, estamos acompañándolos, lo que muestra la relevancia del tema de renovables para el sector minero energético del país. Hoy estamos en discusión en este momento en la reforma tributaria y como lo presentaba el doctor Carr, que me antecede, las definiciones de incentivos tributarios son determinantes para los modelos económicos, para el desarrollo de los sectores, y no es ajeno el tema de renovación y la modificación de la matriz energética en este sentido. De manera que estamos haciendo trabajo alterno desde acá para lograr que en la tributaria vayan y se comprometan, se consoliden los incentivos que necesitamos para esta renovación. Bueno, se me ha pedido hablar de la visión del país para la introducción de energías renovables, y cuando hacía la presentación y veía el programa, decía que mi presentación estaba abarcando todo el programa, de manera que voy a ser sutil en algunos temas que se van a desarrollar en paneles posteriores, como la reglamentación que está en curso y también los compromisos de COP21. Estos son los temas que vamos a tratar rápidamente. El primero es cuál es nuestra matriz energética. Nosotros como país tenemos una matriz limpia. Realmente somos uno de los países que hemos más avanzado en tener fuentes limpias de energía. Más del 70% de nuestras fuentes energéticas no son emisoras de dióxido de carbono. Esto no quiere decir que no haya un espacio muy importante de sustitución y de diversificación de nuestra matriz energética, especialmente por el hecho de que el 70% básicamente de nuestra fuente de energía es hídrica, y ya conocimos lo que los efectos de cambio climático representan para las fuentes hídricas de energía en términos de confiabilidad y sostenibilidad. Como les decía, somos dependientes en el 70%. Esto no quiere decir que se satanicen las fuentes hídricas de energía de ninguna manera. Las fuentes hídricas han sido han representado la capacidad que ha tenido el país de soportar incluso fenómenos como el del Niño. Tenemos una infraestructura muy importante que hay que proteger, pero el Niño nos mostró el reto que tenemos entre manos en un mundo que está cambiando climáticamente, con una afectación cada vez más intensa y más frecuente de fenómenos como el del Niño, en el que Colombia es un principal protagonista. De manera que la UBME, que acá está el director, que es nuestra unidad de planificación mineroenergética, que además es reconocida a nivel internacional por su capacidad técnica y su seriedad técnica, nos ha mostrado que tenemos una capacidad de complementar los recursos renovables. Ha hecho un trabajo muy importante el sector mineroenergético a través de la unidad de planificación, y es que tenemos identificadas las fuentes probables alternas a lo largo del país. Somos absolutamente ricos en fuentes diferentes al fósil, aunque también lo somos en las fuentes como el carbón, como lo planteaba en la presentación, y eso representa varios retos. El primero es que Colombia no ha sido históricamente un país fuertemente emisor. Eso no quiere decir que no esté comprometido en los acuerdos como el de París para reducir las emisiones. Nosotros tenemos un compromiso de país de hacer una reducción de 20% de emisiones de aquí al 2030, y ese compromiso se ha además consolidado también en la manera de planificar y regular el sector energético, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. Estamos siendo consistentes. Y aquí lo que les muestro es, no sé si se ve muy bien, pero se han hecho esfuerzos muy importantes y ya tenemos un registro
muy fuerte de proyectos. Hace unos meses que yo llegué, yo llevo un par de meses, veía que teníamos 70 proyectos, hoy tenemos 212 proyectos de renovación energética presentados, y esto se debe a varios factores. El primero es que tenemos una ley de incentivos para incorporar en la matriz energética fuentes renovables de energía. Pero el segundo, y yo creo que no se puede desconocer, es una realidad que nos pegó de frente. Si hay un país consciente del cambio climático, tenemos que ser nosotros. Si hay un sector consciente del cambio climático, tiene que ser el de energía, que acaba de pasar con mucho esfuerzo, exitosamente, porque no hubo apagón, pero con mucho esfuerzo acabamos de pasar un fenómeno el más largo que hemos tenido en la historia, el fenómeno del Niño, con un fuerte impacto en la restricción de energía, con fuertes costos, con unas señales que nos han mostrado que primero, en 20 años logramos fortalecer nuestra estructura energética, pero que estamos en el momento de lograr las oportunidades y los retos que nos impone el cambio climático, es decir, que hay una necesidad de diversificar las fuentes de energía. Y aquí hay un reto adicional, y es que nuestras fuentes energéticas también tienen algunas limitaciones en términos de firmeza. Luego el reto es hacer la combinación adecuada para que las nuevas fuentes que tienen limitaciones horarias, por ejemplo como la solar, tengan una adecuada regulación y manejo tecnológico para que den suficiente firmeza y garantía y entren a competir adecuadamente o a complementar adecuadamente nuestra generación energética. Nosotros tenemos un gran potencial en biomasa, nosotros somos uno de los países pioneros en inclusión de biocombustibles en nuestra fórmula. Nosotros tenemos una demanda obligada con una mezcla obligada de etanol y biodiesel dentro del país, lo cual reduce directamente las emisiones en el transporte, que es uno de los grandes contribuyentes a emisiones junto con la industria. Tenemos un potencial eólico gigantesco. Aquí mostramos que tenemos 11 proyectos presentados. Cuando nosotros pensamos en Colombia en fuente eólica de energía, pensamos en La Guajira. Solo el parque eólico de La Guajira tiene el potencial de generar el 20% de la energía que tenemos hoy. Pero La Guajira no es el único potencial eólico que tenemos. Tenemos un potencial muy importante, ya que contamos con condiciones especiales, y me voy a pasar por acá, con condiciones especiales de vientos. Por ejemplo, en La Guajira tenemos medidas de velocidad de 9 metros por segundo. Eso es un potencial muy importante. Más el espacio que tiene La Guajira nos representa, como les digo, un potencial del 20% de la generación. Y ahí estamos haciendo la línea de transmisión que se adjudicó, está prevista para recoger esa energía y poderla meter en el Sistema Interconectado Nacional de Energía. Asimismo, tenemos un gran potencial de generación fotovoltaica. Nosotros estamos por encima de los niveles de irradiación del mundo. Tenemos niveles por encima del promedio de Alemania, por ejemplo, que genera 3 kilovatios por metro cuadrado día. Y nosotros estamos en casi el 30% por encima del potencial que tiene Alemania. En temas de eólica ya se los comentaba, y en potenciales energéticos adicionales de biomasa tenemos del orden de 450 terajoules. De manera que nosotros tenemos una gran riqueza natural que se puede transformar fácilmente en potencia, en generación energética y confiabilidad. Aquí tenemos otro hecho que nos ayuda a entrar más rápidamente en esta transformación tecnológica. Los precios de las tecnologías maduras y las que están en desarrollo de renovables han disminuido considerablemente. Nosotros somos un país en vías de desarrollo, no somos un país pobre, pero somos un país que pasa dificultades fiscales, como ahora por los precios de los hidrocarburos precisamente, pero los precios que se encuentran en otros países ya están bajando a niveles que se vuelven competitivos. Aquí este precio de 200 pesos por kilovatio es un poco más bajo de lo que sería comparado con nosotros, porque nos falta la remuneración de la potencia, que lo haría un poquito más alto, pero sigue siendo, está volviéndose cada vez más competitivo, y en la medida que haya además competencia, estos precios se vuelven mucho más manejables para el país. De manera que, ¿cuáles son las señales que nosotros tenemos que construir como gobierno? Nosotros tenemos que mandar un mensaje de interés en diversificación de la matriz energética.
de posibilidad y potencial de la matriz energética, de manera que en nuestro plan de expansión de generación mostramos dónde está el potencial, cuál es el potencial identificado en este momento en el país, pero además mostramos unos escenarios de desarrollo de expansión donde se ve que tenemos capacidad cercana al 50% en generación de no convencionales respecto de lo que tenemos hoy en día. Nosotros somos capaces de crecer con las fuentes naturales mucho más de lo que estamos teniendo en este momento. Somos capaces de generar energía con fuentes naturales de acuerdo con el potencial que tenemos de manera muy importante. Como les decía, el agua es nuestra principal fuente de energía. Los proyectos que llegan siguen siendo principalmente hidráulicos. Esto no es tampoco una cosa negativa. La fuente hídrica es una fuente limpia de energía. No se trata de satanizar. Pero tenemos que aprovechar la diversificación especialmente para ser capaces de afrontar nuestro sector energético en momentos de cambio climático, en este momento de cambio climático, y ser capaz de contribuir en la sustitución de fuentes fósiles de energía para ir mejorando la condición de emisión de nuestra generación. Nosotros como sector energético estamos completamente entregados a la búsqueda de la reducción de emisiones y al crecimiento y la expansión energética con sostenibilidad ambiental y social. De manera que esto se tiene que ver también en la regulación, y yo no me voy a extender mucho en la regulación. Ahora les digo unos pocos pasos porque hay un panel completo donde están invitados los principales actores en términos de regulación. Pero sí les quería contar un poco, de entrar en detalle sobre cuáles son los avances que hemos tenido normativos para mejorar la condición y el crecimiento de energías renovables. Con la ley 1715, que es la ley de renovables del país, que ya es un avance en sí misma, se han generado los beneficios tributarios y arancelarios que permitieron la presentación de esos 212 proyectos, de manera que ha tenido un impacto directo en la presentación de los proyectos que están en revisión. Ya hay muchas señales del mercado con interesados en desarrollar proyectos mucho más ambiciosos. Nuestra experiencia hasta el momento son proyectos individuales, pequeños, pero ya hay un interés del mercado, unas señales que nos están mostrando los inversionistas para entrar a proyectos grandes, a proyectos significativos de renovación. Tenemos unas resoluciones que permiten la venta de los excedentes de los autogeneradores, lo que ayuda a sustituir fuentes energéticas, pero además se vuelve también un incentivo para la autogeneración. Y estamos trabajando, esperamos que salga muy pronto, el decreto que regularía la manera como se hace esa venta y que propone además incentiva la medición inteligente de manera que podamos trabajar más eficientemente el tema de demanda. Estas son otras metodologías en las que no voy a entrar porque ya viene adelante un panel en el que está la CREC directamente, pero ya hemos hecho regulaciones para mandar señales claras de las plantas eólicas, geotérmicas, fotovoltaicas, y estamos trabajando en la construcción de las señales regulatorias respecto de la remuneración de estas fuentes energéticas y los contratos, la manera como se hacen los contratos y los contratos de largo plazo, que son los dos elementos que el sector industrial nos ha pedido mandar como señal para el desarrollo sostenible de las fuentes energéticas. Estos son los fondos con los que contamos. Tenemos un fondo que se crea en la ley de renovables, que es el Fondo de Energías No Convencionales. Hoy precisamente estamos trabajando desde el sector para incluir este fondo en la norma tributaria de manera que se le dé mayor flexibilidad y capacidad de recibir recursos. Esperamos lograr en la tributaria que está en curso que este fondo tenga capacidad de personería jurídica, lo que le permitiría tener su propia negociación, recibir directamente los recursos, mayor movilidad de contratación y sobre todo financiar proyectos en el largo plazo, lo cual se limita cuando está atado a la ley anual de presupuesto. Y esto es para mostrarles que todas las fuentes de energía, tanto nacionales como de cooperación, están orientadas a cumplir nuestras metas en renovables, que no son distintas a las que ponía Carl en su presentación anterior. Nosotros también tenemos la meta de duplicar las fuentes energéticas para 2030, de reducir las emisiones en el 20% para 2030, de diversificar nuestra matriz y además un elemento que no se está viendo hoy, de tener cobertura completa en 2030.
Nosotros tenemos una meta de cobertura muy ambiciosa que es del 3%. ¿Por qué? Porque vamos en el 97%. Porque es ambiciosa, siempre lo último que queda es lo más costoso, lo más difícil. ¿Qué estamos haciendo para llegar a las zonas más alejadas? Estamos también identificando cuál es el potencial energético de cada región. Esto que es un modelo que ha creado la UCME, que se llaman los PERS, que son los planes de energización rural sostenible, lo que hacen es ir a ver en la zona cuál es su potencial de oferta y cuál es el comportamiento de la demanda, cómo consumen las personas en la zona, cuál es el modelo de desarrollo, cuáles son las actividades económicas para crear un modelo que haga sostenible, que es el otro reto de los renovables, sostenible la operación de los renovables y que responda al potencial de oferta de cada región. Derivado de estos planes que se llaman PERS, se ha creado una estrategia adicional que se llaman áreas exclusivas de servicio. Y esto para zonas donde económicamente llevar la energía no cierra por sí sola. Tenemos el caso principal de San Andrés como modelo, además de renovables. En San Andrés tenemos una gran conversión que no solo va de la matriz energética, sino de la mentalidad. Tenemos una empresa de servicios completamente involucrada en ser la protagonista de la renovación energética en la isla. Tenemos como meta que Santa Catalina sea la primera isla verde, que toda su generación sea de no renovables y que sea cero emisiones. Este es un reto que es directamente del presidente de la República y estamos acompañándolos para liderarlo. Hoy precisamente está nuestro equipo en San Andrés con el equipo del BID, con presidencia, para ir avanzando rápidamente, que tengamos el parque eólico que está allí, en que avancemos en las plantas fotovoltaicas que van a dar energía a la isla, en el tratamiento de basuras que sea fuente energética. Hoy ya tenemos un avance en el tratamiento de las basuras, pero hay todos unos protocolos que cumplir para lograr que la isla sea completamente eficiente energéticamente. La isla además es dependiente de fuentes como el GLP, que tienen problemas de transporte, que tienen altísimos costos, de manera que este proyecto va a ir directamente al bienestar de la isla. Pero cuando les digo que también hay que revisar la demanda es porque hay todo un potencial de reducción de consumo inadecuado e ineficiente de energía cuando uno revisa los patrones de consumo. En San Andrés el comercio tiene completamente subsidiado el consumo de energía y tienen una práctica generalizada que es tener el aire acondicionado todo el tiempo y las puertas abiertas. Eso es cultural, de manera que la renovación energética pasa también por un cambio cultural, una renovación cultural de concientización del cambio climático, de cotidianidad, de cambio de cultura, de educación, de cuáles son las prácticas adecuadas. Y en eso el ministerio y el sector también han sido líderes. Tenemos varios programas orientados a la eficiencia energética que lo mencionaba Carl, que si bien no es el tema central de renovables, sí tiene todo que ver, porque la eficiencia energética nos habla del compromiso ambiental del uso de la energía. Y en eso, además de los incentivos tributarios que se han dado, tenemos programas muy importantes que están a la vanguardia mundial. Tenemos los programas de etiquetados que enseñan al consumidor a escoger cuáles son los electrodomésticos que tienen mejor consumo de energía. Tenemos gente capacitada en los puntos de venta para que ayuden al consumidor normal a entender que una nevera, que una lavadora que puede parecer más costosa tiene un altísimo ahorro para su familia en el largo plazo vía reducción de consumos energéticos. Tenemos el tercer premio de eficiencia energética en curso, la tercera versión este año. Esto aprobado en otros países, promover cambios de cultura ha resultado muy eficiente para que la industria, por ejemplo, y este panel por eso se vuelve tan importante, se transforme culturalmente hacia ejercicios y usos adecuados de la energía. La industria es el segundo sector después del transporte con mayor potencial de mejora de uso energético. Eso quiere decir, en términos menos amables, son el segundo peor consumidor de energía. El nivel de pérdidas de la industria es excesivo y tenemos un reto gigantesco, especialmente en la generación de energía necesaria para frío y calor. En eso también tenemos programas liderados por la UCME y el ministerio, en donde estamos haciendo una transformación de información de la industria regional, trabajando con universidades locales para llegar a una transformación completa, no solo de la generación, sino también
del uso de la energía de manera eficiente. Para cerrar, recalcar el compromiso que tiene el Ministerio de Minas y Energía con la transformación energética del país, con el cumplimiento de las metas ambientales y con acompañar a la industria con las señales adecuadas, con la financiación de los proyectos. Como lo decía CAR, que nos ofreció su financiación, tenemos muchos financiadores y yo creo que no son suficientes para hacer la transformación nacional, de manera que todos caben y al de la CAR tiene que tomarle ahí los datos acá. Entonces, aquí yo creo que tenemos mucha financiación, mucho interés y estamos abiertos a escuchar al sector para que seamos capaces de construir en la regulación las señales adecuadas para la transformación energética del país. Nosotros tenemos como reto crecer en generación de manera que seamos no un límite, sino precisamente el potenciador del desarrollo, porque la energía es una condición sine qua non para el desarrollo, no solo de las comunidades, sino sobre todo de la industria. Y queremos tener las señales adecuadas para que crezcamos energéticamente con sostenibilidad ambiental y social. Muchas gracias.